¿Puedes oírme? Sí, creo que puedes oírme. Pero no me ves. Eso es porque tienes oídos. Si cierras tus ojos y te acercas a la pantalla, sabrás que está ahí. Lo sientes por tu piel. Si no alcanzas a tocarla, al menos podrás olerla. Y después que sientas el olor a plástico caliente, te darás cuenta de que tu monitor tiene que estar ahí. Por suerte, tienes una nariz. Pero, ¿qué tal si lo saboreas? Bueno, será más difícil, pero eventualmente probarás el plástico, porque tienes una lengua. Tú entiendes el mundo a tu alrededor. Me refiero a todo lo que está a tu alrededor, a través de esos 5 sentidos. Si tienes orejas, puedes oír. Si tienes ojos, puedes ver. Con tu piel, puedes sentir. La lengua te ayudará a saborear. Y si tienes nariz podrás oler. Ojos, orejas, nariz, lengua y piel son herramientas con las cuales naciste. Herramientas que te ayudan a entender el mundo a tu alrededor. Pero, ¿cómo sabes todo esto? Solo porque los has notado. ¿Y cómo los dividiste en 5 sentidos? La respuesta es ciencia. Porque el mundo es tan complicado que usamos ciencia para descubrirlo y definirlo. Pero, ¿qué es ciencia? Investigación y estudio de la naturaleza por medio de observación y razonamiento, o la suma de todo conocimiento obtenido a través de investigación. Básicamente, la suma de pruebas, números y letras que en conjunto se pueden definir. Pero, ¿cómo? La mayoría de la gente reconoce marcas como valores, y el mejor y más conocido grupo son las letras y números. Son inventos que nos ayudan a entender nuestro entorno. Para entender mejor cómo estas marcas llegaron a existir, veamos una breve historia de las matemáticas. Los humanos desde nuestros inicios han buscado soluciones a los problemas básicos, construyendo casas, midiendo el espacio, llevando la cuenta de las estaciones, y contando objetos. Hace más de 30.000 años las personas del Paleolítico siguieron el paso de las estaciones y los cambios del clima para la siembra. Para representar el tiempo transcurrido tallaban marcas en las paredes de las cuevas, o en huesos, madera o piedra. Cada marca representaba una unidad. Pero este sistema era incómodo cuando se trataba de grandes cantidades, por lo que se crearon símbolos que representaban grupos de objetos. Se han encontrado piedras de arcilla en Sumeria que datan del 4000 a.C. Una pequeña columna de arcilla fue usada para el 1, una pelota de arcilla se usaba para el 10, y un cono grande representaba 60. Registros escritos el 3300 a.C. muestran que los babilonios escribían cantidades en tabletas de arcilla con una vara. Usaban una forma de uña que representaba el 1, y una V tumbada para el 10 combinando estos símbolos para escribir otros números. Por ejemplo, los babilonios escribían el número 19 como. Los antiguos egipcios usaban objetos de su vida cotidiana como símbolos. Una vara representaba 1, y una traba de ganado era 10, una cuerda enrollada era 100, una flor de loto era 1000, y así seguía. El número 19 era una traba de ganado, y 9 barras. Los romanos crearon un sistema numérico que aún vemos hoy en día. Junto con otros símbolos usaban una X para los 10 y una Y para los 1. En la Edad Media los romanos ponían la Y a la derecha de la X para el 11 y a la izquierda para el 9, y escribían 19 como X, Y, X. Todos estos sistemas numéricos mostraban grupos de objetos como objetos individuales. Algunos de los más antiguos sistemas de conteo dependían de los dedos y pulgares, por lo que se basaban en 1, 5, 10 y 20. La palabra Zulu para el 6 significa tomar el pulgar de la mano derecha, que significa que todos los otros dedos de la mano izquierda fueron sumados y se necesitaba el pulgar de la otra mano.
Otros sistemas evolucionaron del comercio. Los Yoruba, en Nigeria, usaban conchas de caracoles como moneda y desarrollaron un sorprendente y complejo sistema de números. Estaba basado en veintes y en las operaciones de multiplicación, resta y suma. Por ejemplo, su idea de 45 era 3 por 20, menos 10, menos 5. Nudos atados en cordones y bramantes eran usados para guardar cantidades por muchas culturas como los persas. Los incas usaban una versión más refinada que llamaban quipu. Un cordón grueso sostenido horizontalmente del cual colgaba una cuerda con nudos. Los tipos de nudos que usaban junto con el largo y el color del cordón representaban unidades, decenas y centenas. Hoy casi toda cultura industrial usa los números del 0 al 9, pero estos no fueron inventados hasta el siglo III a.C. en India, y tomó otros 800 años para que la idea del cero fuera incorporada. Esta gran idea cambió la cara de las matemáticas drásticamente. Nosotros los humanos siempre compartimos con los demás. Cuando culturas antiguas compartían agua y comida o querían dividir sus tierras de manera justa y equitativa, las fracciones fueron apareciendo gradualmente como símbolos del justo reparto. Los antiguos egipcios usaban fracciones de unidades. Fracciones donde el numerador es 1, como un medio, un tercio y un quinto, y podían sumar y dividir a la mitad estas fracciones. Si querían dividir 3 porciones de pan igualmente entre 5 miembros de una familia, primero dividían la primera y segunda porción en tercios, luego dividían la tercera porción en quintos, y finalmente tomaban el tercio que sobraba de la segunda porción y lo dividían en 5 pedazos. Escribían esto como un tercio, un quinto, un quinceavo. Hoy escribiríamos esto con la fracción 3 quintos. 3 quintos de una porción para cada persona, o 3 porciones divididas entre 5 personas. Los sumerios y los babilonios en sus inicios inventaron un sistema de fracciones basado en el 60 que todavía usamos 4000 años después. Nuestros días tienen horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos, y nuestros círculos tienen 360 grados. Las sociedades chinas usaban un ábaco con un sistema basado en 10, aunque no tenía cero. Una forma temprana de fracciones decimales vino del ábaco. Por ejemplo, 3 quintos serían 6 de 10 en el ábaco. Los chinos llamaron cariñosamente al numerador como el hijo, y al denominador la madre. No fue hasta el siglo XII cuando las fracciones comunes con la notación que usamos hoy fueron inventadas. Incluso en ese entonces, las fracciones no fueron muy usadas hasta el periodo del Renacimiento, hace solo 500 años atrás. A través de la historia, cada cultura alrededor del globo ha creado diversas formas de calcular. Para resolver un problema, digamos, 12 por 15, los primitivos campesinos rusos usaban un sistema de duplicar y dividir en 2. Cuando la mitad de un número impar resultaba en una fracción, lo redondeaban hacia abajo. Luego sumaban los factores asociados con multiplicadores impares. Los antiguos egipcios confiaban en un procedimiento de duplicar, hasta que produjeran suficientes grupos. Luego sumaban estos grupos para encontrar la solución. A través de Europa y Asia, durante la Edad Media, el ábaco era la calculadora de mano de aquellos días, pero solo unos cuantos sabían usarlo. Por lo general mercaderes ricos y prestamistas. Moviendo las cuentas de distintos valores, el ábaco fue una muy eficiente manera de calcular. Luego, el gran matemático árabe, Al-Khwarizmi, introdujo los números indo-arábigos, del 0 al 9, en Norteamérica y Europa, y crearon nuevos procedimientos para calcular. Estos algoritmos podían ser escritos en papel. A través de los siglos, aprender los algoritmos se convirtió en una marca de la educación. Se enseñaba a los estudiantes a calcular largas columnas de cantidades, y hacer largas divisiones eficaces y fiables. Ahora podían mantener registros de estos procedimientos y revisar los resultados. Hoy cálculos complejos son realizados con calculadoras de mano. Esto significa que los estudiantes necesitan la habilidad de revisar la razonabilidad de la respuesta y tener un amplio repertorio de estrategias matemáticas mentales para lograrlo. Cálculos más simples como 12 por 15 pueden ser resueltos mentalmente usando diversas estrategias. Mientras viajamos a través de la rica y vibrante historia de las matemáticas, podemos ver cómo ideas y creaciones surgen debido a las necesidades humanas para resolver problemas en la vida cotidiana. A través del tiempo, las exploraciones matemáticas de hombres y mujeres alrededor del mundo nos han dado ópticas fascinantes que nos ayudan a ver matemáticamente y dar sentido a nuestro mundo.
Ciencia es el conjunto de conocimientos a los que llegamos por definición de los patrones que observamos y haciendo experimentos para descubrirlos. Las matemáticas, química y física representan lenguajes fijos que no están sujetos a interpretación. Lenguajes usados para describir lo que observamos y poner a prueba esas observaciones con el fin de probarlas. Piensa en el ADN, células, galaxias, frutas, ordenadores, aire acondicionado. Piensa en automóviles, comida, casas, fauna, flora. Piensa en átomos, partes del cuerpo, climas, o la ropa que usas. Y date cuenta que todo es definido o creado por la ciencia. Para entender el concepto completo de ciencia, deberías saber qué es una teoría científica. Una teoría científica contiene un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de fenómenos observables expresados como propiedades cuantificables junto con reglas, llamadas leyes científicas, que expresan la relación entre observaciones de dichos conceptos. Una teoría científica es construida para ajustarse a datos empíricos disponibles sobre dichas observaciones y se propone como un principio o conjunto de principios para explicar una clase de fenómenos. Una teoría científica es totalmente diferente de cualquier otra teoría. Es la variante más probable que resulta de descubrimientos recientes. Science is the best tool ever devised for understanding how the world works. Science is a very human form of knowledge. We are always at the brink of the node. Science is a collaborative enterprise spanning the generations. We remember those who prepared the way, seeing for them also. If you're scientifically literate, the world looks very different to you. And that understanding empowers you. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is the story of ideas that shine light into dark corners. Scientists love mysteries. They love not knowing. I don't feel frightened by not knowing things. I think it's much more interesting. There's a larger universal reality of which we are all a part. The further we probe into the universe, the more remarkable are the discoveries we make. The quest for the truth, in and of itself, is a story that's filled with insights. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is the story of ideas that shine light into dark corners. From our lonely point in the cosmos, we have, through the power of thought, been able to peer back to a brief moment after the beginning of the universe. I think that science changes the way your mind works, to think a little more deeply about things. Science replaces private prejudice with publicly verifiable evidence. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it,
we can improve our lives